¿Cómo apoyo a mi familia y amigos ante el COVID-19? Será impartida por el licenciado en Psicología David Alberto Osorio. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, tiene un diplomado en Tanatología, diplomado en Apoyo y Acompañamiento por el Instituto Mexicano de Tanatología C y también tiene una especialidad en logoterapia. Yo los dejo con el licenciado David Alberto Osorio, ¿cómo apoyo a mi familia y amigos ante el COVID-19? Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Esperemos que el día de hoy podamos tener, como en otras ocasiones, una sesión relevante en cuanto a adquirir algunas estrategias personales que nos ayuden a tener dichos recursos que permitan continuar en lo que es la atención a esta situación social que estamos viviendo. Ahora lo vamos a hacer un poco más dirigido hacia lo que es la familia, los amigos, desde un enfoque individual. Para ello es importante empezar a hacer una concientización en lo que es la expresión de vida en la que nos encontramos inmersos, y para poder sensibilizar también en cuanto al tema, sería importante que veamos este pensamiento que es de antaño, es de la época griega, y que nos habla de cómo nos vemos inmersos a lo que es nuestra sensibilidad o nuestra emotividad, dadas las circunstancias en las que vivimos. El pensamiento, como ustedes pueden ver en sus monitores o en los medios electrónicos que estén empleando, nos dice que cada lágrima enseña a los mortales una verdad. Y esta frase es ideada por Platón, y la intención de colocarla aquí en nuestra conversación es para que estemos atentos y pendientes de cómo en este momento estamos conmovidos por lo que nos toca vivir, y a partir de eso nosotros podemos saber qué tanto está impactando en nuestra emoción lo que es esta experiencia. Así que después de este preámbulo vamos a enfocar un poco lo que es la sesión a reconocer esta parte en la que nos encontramos inmersos, que tiene que ver con las estructuras relacionales, la estructura familiar o la estructura social, donde entrarían nuestros amigos. Vamos a definir mínimamente lo que tiene que ver con cada uno de los términos, para que con base en ellos podamos ir dirigiéndolo en nuestra propia persona, con nuestra familia o con lo que son nuestros amigos, aquellos con quienes nos relacionamos. Sabiendo que somos seres relacionales y desde que llegamos a este mundo nos colocamos en un entorno familiar o en un entorno social, pues hay que ver el número de personas que se encuentran vinculadas a nuestra existencia cuando estamos llegando a este mundo. Cuando el número de integrantes del núcleo es abultado, del núcleo al que llegamos obviamente es abultado, reconocemos que los apoyos podrían estar limitados en muchos sentidos. Por lo mismo, resulta conveniente analizar la forma como puede hacerse frente a una problemática de salud, dado el número de integrantes de nuestras familias. Si en este momento a nosotros nos toca estar incorporados en lo que es una familia nuclear, es decir, donde tal vez yo con mi pareja, yo con los hijos somos el núcleo, si yo aún estoy integrado en lo que es una estructura familiar de origen, donde me vinculo a mis padres, a mis hermanos o incluso a los abuelos o cualquier otra figura que esté dentro de lo que es ese núcleo, también hay que reconocer el número de integrantes para que con base en ello podamos saber cuáles son los recursos que se tienen a la mano y si se pueden disponer hacia todos los que conforman esta estructura familiar. Hemos sabido a niveles de lo que es el conocimiento psicosocial que los hacinamientos, o entre más numeroso es un núcleo, una estructura familiar o una estructura social, pues también esto llega a restringir lo que son las formas de convivir con esas personas que integran el núcleo. Asimismo, hay que darnos cuenta entonces de cuál es el número de personas que están integrando a lo que son nuestros núcleos con quienes interactuamos, el familiar o el social, y a partir de eso saber qué recursos poseo
para manejarlos en mí mismo o para manejarlos con mis allegados, para saber si dispongo de los medios para solventar o para compartir, eso también es conveniente, ya que si nosotros no reconocemos aquellos recursos que poseemos, muchas veces brindamos sin saber el que podamos alcanzar a todos los que conforman a la estructura familiar o social, y saber si disponemos de los recursos suficientes para los demás. También es adecuado entenderlo y saberlo en un principio. Si nada más hay recursos para mí o para unos pocos, quizá brindarles los que sean suficientes para el poder coexistir, pues también eso sería lo ideal. Obviamente esto, cuando se ve de la mano de elementos de salud, pues obviamente también los recursos llegan a restringirse en algún momento porque damos prioridades a lo que es la salud. Sin embargo, vamos a ir desarrollando cada uno de los términos que aparecen en nuestras diapositivas conforme vamos avanzando en la sesión. A partir de esto que estamos mencionando, las personas debemos tener muy presente que para subsistir lo hacemos gracias a los recursos que hemos alcanzado a desarrollar durante nuestra evolución. Como niños, como adolescentes, vamos recogiendo recursos humanos, recursos que tienen que ver con valores o con normas de convivencia que nos permiten contar con aquellos medios para poder convivir con el entorno, con nuestro núcleo familiar, y saber también cuáles son esos recursos que hemos ido recuperando durante nuestra evolución. Es adecuado tenerlo a la mano. Reitero, es una cuestión de que analicemos nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones, porque eso es lo que nos permite orientarnos en este mundo en el que estamos vinculados, y también lo hacemos obviamente desde nuestra propia familia nuclear. Los medios que están en nuestra mano y que es preciso conocer para saber si con los que se cuenta puede uno sustentarse y cuidarse son los emocionales, los materiales y los económicos. En esto nos vamos a centrar básicamente el día de hoy para saber cuáles son aquellos recursos que he podido recoger durante lo que es mi desarrollo humano hasta la fecha, hasta el presente, y saber si los poseo y en mí mismo están bien cuidados, están bien absorbidos y puedo echar mano de ellos para mi subsistir. Eso es conveniente. Si sé que yo cuento con ellos y también los puedo compartir, pues qué mejor. Así que vayamos con los primeros recursos. Entonces, los recursos emocionales nos hablan del conocimiento certero que se tiene de los propios miedos, los enojos, las tristezas o las alegrías para hacer frente a lo que resulta amenazante del entorno en el que nos desenvolvemos. Y aquí es donde nosotros hemos hecho hincapié en que esos instantes en los que tenemos que detenernos en la vida para reconocer cuáles son las formas en las que estamos atendiendo situaciones, cuáles son las formas con las que estamos confrontando circunstancias, tienen que ver meramente con aspectos ya sea emocionales o de otro tipo que ahorita vamos a desarrollar, pero a partir de los emocionales es fundamental. Ahí viene una expresión que trata de matizar un poco lo que es en este momento el contexto social derivado del COVID-19. Poniéndolo en palabras sencillas, no es lo mismo confrontar al COVID-19 desde nuestros miedos que desde nuestros enojos. ¿Y qué decir desde nuestras tristezas o nuestras alegrías? Sin duda, cada emoción conlleva distintas respuestas y hoy me tengo que detener en lo personal, con mi familia o con mis amigos para identificar cuál es la emoción que está más presente o más visible en nosotros, para que a partir del reconocimiento de dicha emoción podamos elegir si esa emoción es la conveniente para enfrentar la circunstancia social, para enfrentar la pandemia, para enfrentar el confinamiento, o yo mismo o con los míos debemos de empezar a transformar lo que es ese estado emotivo con el cual obviamente vamos a hacer frente a lo que está ante nosotros. Ahorita era muy notorio cómo las emociones se han transformado, ya que a como estamos en el día de hoy con lo que es este confinamiento, la tristeza inicial que se tenía porque habíamos estado confinados y parecía que eso iba a durar cierto tiempo, solo 40 días, pues esa tristeza ya se ha transformado en enojos, en molestias, ya hay un malestar o hay un displacer en nuestro organismo, en nuestra persona, que nos habla de cómo hemos transitado emocionalmente de una a otra para poder atender lo que es este COVID.
o en otros momentos también al principio lo que era el confinamiento y que hemos mencionado en otras conferencias, nos habla de cómo la alegría por poder disponer de ese tiempo o poder disponer de la oportunidad de convivir un poco más con la familia, cosa que reclamábamos, esa alegría inicial también ya ha transitado hacia lo que es un enojo, o bien de la alegría se pudo pasar a la tristeza. ¿Por qué? Porque ahora ya no sé cuándo vamos a salir de lo que es este encierro, y también puede ser que se haya sufrido durante estos más de 100 días. Puede ser que ya se hayan sufrido pérdidas o que se haya también padecido de fallecimientos, lo cual obviamente también impacta en lo que son nuestras emociones. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque si no reconozco la emoción que ahorita está muy presente en mí, puede ser que inconscientemente yo siga viviéndome en esa emoción, y en las tristezas, por ejemplo, conforme va uno haciendo cronicidad, conforme uno va dejando que la tristeza vaya estando presente en nuestra vida, eso nos puede llevar a estados depresivos. Si estamos también en la cuestión de la ira, podemos tomar decisiones que pueden ser de autoagresión en algún momento o de agredir a otros, y ya lo hemos escuchado también en muchos medios informativos. Entonces hay que detenernos, hay que darnos una pausa para saber cuál es la emoción, porque ese es un recurso. Si yo enfrento desde las alegrías las circunstancias, pues eso me va a ser más llevadero el tiempo que tenga que esperar para salir del confinamiento. Si no nos detenemos a ver cuál es la emoción con la que estamos enfrentando lo pandémico, esto también va a mermar nuestra salud emocional paulatinamente. Por lo mismo es adecuado que al interior de cada núcleo familiar haya un espacio de introspección para valorar la emoción personal sincera, sin temor a ser juzgado por lo que se siente, y posteriormente compartirla con el resto. De esta manera se pueden montar estrategias para que en conjunto se aborde una problemática, y obviamente muchas veces el que nosotros externemos emociones, que externemos lo que sentimos, nos hace un desahogo necesario, porque si seguimos dejando en encierro nuestras emociones, no nada más a nuestra persona, no nada más lo físico, sino a nuestras emociones también las encerramos, podemos padecer frustraciones o padecer un sinfín de respuestas. Muchas veces también es conveniente darle un periodo de análisis a esos recursos, ya que si nosotros decimos que cada 2 semanas como familia o con los amigos nos detendremos para valorar o sopesar cuáles son esas emociones que están presentes en nosotros, pues obviamente vamos a tener la oportunidad de elegir si las podemos transformar de alguna forma o no. El compartir también nos permite encontrar nuevas formas de respuesta, el compartir también nos permite escuchar nuevas perspectivas que guíen y orienten hacia lo que es el sentido de este momento, y también el que podamos enriquecernos con lo que opinan los demás es fundamental. Ahora, esto en términos muy globales en cuanto a la forma de apoyar a los amigos. Si quieren un ejemplo en específico, ya cuando las personas se encuentran ante el COVID, cuando tienen a su familiar o a personas que están en contagio, hay que reconocer cuál es la emoción más visible que tengo al ver a mi familiar en semejantes circunstancias. Si no me percato también de que estoy quizá mostrando o sintiendo una tristeza, esta es muy reconocible por las personas que están frente a nosotros. Entonces, cuidar que esa emoción esté bien entendida y bien sopesada antes de un encuentro con una persona en contagio, y más si es un familiar, hay que cuidarlo, porque también hacia ellos podría trasladarse lo que es nuestra emoción de tristeza. Muchas personas que han intentado o han procurado hacer llevadero con ellos desde las alegrías, pues obviamente también hacen más notorio o hacen más evidente el que se pueda sobrellevar esta circunstancia, el poder brindarte atenciones porque confío o tengo la esperanza, tengo el contento de saber que estamos haciendo lo suficiente para que tú te recuperes, y esa alegría de ver tu recuperación obviamente también motiva o estimula para que nos sigamos brindando desde esas vertientes de contento, a diferencia del renunciar muchas veces porque las tristezas nos están absorbiendo o los enojos nos están devastando.
Dentro de otros recursos, como decíamos, hay recursos materiales, que también esto es conveniente analizarlo, es conveniente reconocerlo. Vamos a leer tal cual: los recursos materiales conducen a la consideración de los bienes de los que somos dueños y que nos ayudan a vivir confortados. Asumir lo que nos es perteneciente y de lo que se puede disponer en el momento, a la par de lo que no, también tener esa claridad o esa conciencia, proporciona sensaciones de seguridad y valoración. ¿Cuáles son los recursos que tengo a la mano para valerme de ellos y que estos me permitan continuar con la dinámica de cuidado del otro, cuidado del familiar, cuidado del que amo, y poder reconocer también las formas como me estoy cuidando si dispongo de algunos medios? Aquí vamos a hablar a qué nos estaríamos refiriendo con lo que son estos elementos para poder incorporarlos a nuestra dinámica, y aunque son muy accesorios, crean que son vitales ahora que los necesitamos para atender lo pandémico. Esto puede apreciarse al evaluar lo que se requiere para combatir una infección. Entendamos coronavirus. Si hay cubrebocas a la mano, si contamos con las mascarillas que protegen nuestro rostro, si contamos con el gel antibacterial, si contamos con jabón, suministro de agua, sábanas limpias, el que la persona a la que cuidamos sea un integrante de nuestra familia, sea un amigo, también conozca o le brindemos una habitación personal. ¿Por qué? Porque también ahí es donde ellos pueden hacer la recuperación al interior del hogar. Pues eso es necesario evaluarlo. A veces lo vemos muy curiosamente en esta parte social, donde se habla de qué tantas camas se tienen dentro de los hospitales, sin darnos cuenta que en algún momento nosotros podríamos también analizar si tenemos esas condiciones dentro de nuestro hogar, en caso de que nuestro familiar o nuestro amigo pudiera caer en semejante condición. No tenemos que esperar muchas veces a que el entorno nos resuelva o nos apoye algo, cuando nosotros también tenemos que evaluar cuáles son esos medios materiales de los que disponemos para poder sobrellevar esta cuestión pandémica. Aquí conviene el tener esta oportunidad para detenernos y con base en ello saber qué recursos materiales hay a la mano, los cuales nos permitan seguir atendiendo a lo que es esta cuestión pandémica. Entonces, entre estos elementos accesorios y entre muchos otros que hay que tomar en consideración, y creo que será voluntad y responsabilidad de uno conocer cuáles son otros medios que se utilizan en los hospitales, que nosotros podemos tener también en nuestro hogar. Eso nos hablaría de que estamos tomando decisiones y estamos tomando acción ante la cuestión que se debe enfrentar. No hay que estar en esta vulnerabilidad emocional donde el miedo nos detiene o nos paraliza, nos impide hacer una acción o nos impide actuar. Si nosotros nos detenemos a evaluar los medios materiales o los recursos materiales, como venimos diciendo, también eso nos podrá dar una sensación de seguridad o de confort. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos promoviendo y propiciando el propio autocuidado desde el hogar, y después nos podrían dar un apoyo secundario en caso de que se tenga que hacer un traslado de nuestros familiares o de nuestros amigos. Esta parte de los recursos económicos, perdón, de los recursos materiales es fundamental, ya que muchas de las recuperaciones se dan dentro del hogar, en el propio núcleo familiar. Por lo mismo, el que vayamos recogiendo estos recursos emocionales, como decimos, el que compartamos cómo nos sentimos sin temor a ser juzgados, y el saber si se disponen de esos medios básicos para sobrellevar una infección, hay que evaluarlo. Nosotros mismos tenemos la alternativa para atender y prevenir, y no como hacemos muchas veces, ya que algo que se pudo haber previsto no lo atendimos, pues vemos lo adecuado que hubiera sido el poder valorar lo que son los recursos que se tienen a la mano, o los recursos que pueden estar en nuestro propio hogar. Y así como hay recursos emocionales o como hay recursos materiales, también hay que tomar en cuenta otros que también son vitales para los seres humanos. ¿Por qué? Porque los recursos económicos sabemos que nos proveen necesidades, tal como lo dice nuestra diapositiva. Los recursos económicos existen para proveer necesidades básicas que nos permitan vivir. Si una familia con mínimos integrantes adquiere economía, enhorabuena.
Si un par de ellos lo hace, es útil. Aquí con el par estaríamos entendiendo quizá a las cabezas, lo que es el padre o la madre, estas figuras de autoridad que también fungen como los que pueden proporcionar los medios materiales o los medios emocionales para los hijos, para los que estén al interior del hogar. También hay que analizar con qué recursos se tiene y si están en ambos los recursos económicos, que mejor. Si dentro de esa familia quizá algunos hijos también se han vuelto los proveedores de recursos, en este momento pues es fundamental. ¿Por qué? Porque eso también nos prevé o nos permite estar atentos o pendientes de cualquier cosa que pueda surgir inesperada y poder sopesar cuánto recurso económico se posee, también es lo ideal. Y más allá de ideal, también es necesario, es fundamental. Si solo una persona obtiene el recurso económico, pues también lo vemos como una bondad, ya que es sabido por todos que ahorita hay una disminución en lo que es la parte de los empleos. Mucha gente, muchas personas estamos atentos o pendientes de qué va a ocurrir con nuestra labor, qué va a ocurrir con nuestra, lo que es nuestra parte social, ya que si no lo hacemos, pues obviamente nosotros vamos a quedar más que vulnerables ante lo que es la carencia económica y una enfermedad. Ahorita estamos viendo los recursos en cuanto a que si se tienen o se poseen. Vamos a hablar un poco más también de qué ocurriría si no hay recursos emocionales, si no hay recursos materiales, si no hay recursos económicos, pues esto se vuelve también algo que puede disminuir de manera considerable la intención de las personas para atender a lo que es esta cuestión del COVID. Así que si una persona cuenta con el recurso, pues eso sería una bondad, ya que otros ya no poseen este recurso y también eso es lo que los apremia emocionalmente, el no poder tener la economía, lo cual da miedo para que si en algún momento nosotros caemos en lo que es el contagio, o vemos a un par de integrantes o de amigos que están en el contagio, pues aquí es donde la carencia de recursos se va a empezar a sumar y va a empezar a disminuir nuestra esperanza o nuestra confianza de que podamos salir adelante de lo que es este factor. Así que si se tiene un recurso, dos recursos o más recursos económicos, hay que empezar a hacer cuidados de lo que es ese manejo, porque nos va a permitir poco a poco sobrellevar esta circunstancia. Y si tuviéramos el infortunio de no poseer recursos económicos, bueno, eso no tendría por qué mermar la posibilidad de que podamos crear una fuente imprevista o temporal con la cual podamos subsistir o con la cual podamos sobrellevar lo que es esta condición social. También hemos visto en muchos lugares cómo en estas partes creativas o en estas partes críticas la gente ha buscado hasta donde más puede para crear condiciones económicas, las cuales después nos puedan brindar un recurso material y también esto nos ayuda a consolidar un recurso emocional, la tranquilidad o el contento de saber que puedo sobrellevar esta situación con lo que yo acabo de crear y tener en consideración este punto también es vital. Así que si nosotros nos vemos ya en esa opción de estar condicionados económicamente, tenemos la posibilidad de, en lo individual, con mi propia familia o con los propios amigos, como también ha pasado mucho, crear medios, crear condiciones o crear recursos para que la economía vuelva de algún modo. Y ojo, también aquí, si la economía se crea para que yo al menos pueda tenerla para salir adelante hoy, con eso es más que suficiente, con eso hay que sentirnos tranquilos. Si nosotros creemos que también el recurso económico tiene que llegar para poder atender toda esta parte pandémica, todo el tiempo que dure, pues nos estamos yendo un poco a visiones futuras que también van a condicionar la calma de saber que al menos hoy pude crear el recurso, al menos hoy pude crear las condiciones y al menos hoy estamos haciendo lo suficiente para
que esto no nos diluya, para que esto no nos desborde, para que esto no nos devaste, y si yo puedo con esos recursos o esas condiciones para el día, con eso es más que suficiente. Recuerden, hemos tratado de estar atentos a la condición presente para que ni en lo futuro nos caigamos por temores, ni en lo pasado nos caigamos por tristezas. Al contrario, aquí en el presente es donde podemos crear los medios para contentarnos y saber que hoy pudimos y mañana será otro día y mañana intentaremos una vez más para poder continuar. Si este recurso también que ahorita se está generando nos da condiciones para el momento, y esto también se puede consolidar con el paso del tiempo para que yo durante una semana pueda tener condiciones económicas, o durante una quincena o durante un mes pueda también salir adelante. Ok, ojo, esto es temporal, hay que ver la dinámica social, la dinámica pandémica como algo temporal, ¿de acuerdo? Pero y aquí, como lo dice también la diapositiva, ya esto caerá en una cuestión personal. Uno también es libre para poder elegir cómo quiere ver la circunstancia, pero por lo pronto estamos viendo los recursos que son esenciales, emocionales, materiales o económicos. Bien, ¿qué más podemos decir de los recursos económicos? Podemos decir que hablar del uso que se da a la economía puede reorientar en estos momentos hacia el consumo necesario y no al innecesario. También aquí tenemos que ser sólidos, firmes, estoicos, para saber que si puedo reorientar la forma como manejo mis finanzas en este instante, también esto va a ser temporal. Estamos atendiendo a una situación inesperada, imprevista, está demorando más de lo esperado, no nada más es en nuestra sociedad, es en otros países, en otros continentes, en otras regiones, así que el que podamos nosotros estar atentos a cómo reorientaremos nuestra economía también es una cuestión fundamental. Reitero, hablar del uso que se da a la economía puede reorientar en estos momentos hacia el consumo necesario y tal vez dejar para después lo que es el consumo innecesario. Tal vez lo vemos también con esta reapertura, donde hemos tratado de salir para que los recursos emocionales vuelvan a nosotros, sentir esas alegrías por poder adquirir algo, poder ir a un lugar al que acostumbrábamos visitar o frecuentar, el poder estar quizá en aquellos lugares que nos daban calma y que nos daban serenidad. Ahora que estamos reintentando en este cambio de color en el semáforo, pues eso también, sin darnos cuenta con tanta conciencia, lo que está haciendo es proveer recursos emocionales. Vuelvo a estar ahí donde me sentía tranquila, atenta, contenta, y entonces por lo mismo es que visitamos esos lugares que han sido gozosos para nosotros, porque nos regulan y nos devuelven lo que es un recurso emocional para poder desahogar en esa parte los temores o los enojos que hemos experimentado, y entonces el poder ir a desahogarlos en los lugares que nos daban alegría también se vuelve algo motivado por el deseo de reencontrarnos con esos recursos emocionales que antes teníamos. No son conductas a veces tan inesperadas o tan alarmantes, no, también nos hablan de cómo es el comportamiento humano, nos hablan de cómo tenemos la necesidad o la urgencia de estar en esos lugares que nos han brindado tesón, que nos han brindado temple, que nos han brindado bienestar. Por eso es que queremos volver a ellos para recuperar, insisto, los recursos emocionales. Entonces, si vamos a reorientar esta parte económica y si voy a obtener algunas cosas, pues tal vez tengo que ver si lo hago como algo que me ayuda a recuperar recurso emocional, o si lo estoy haciendo de manera inconsciente solo por delegar lo que es lo económico, o por dispendiar lo que es la economía. Hay que ser cuidadosos también con estos manejos, porque recordemos, nos permiten solventar necesidades. Distribuir con objetividad y sin ligereza allana el porvenir. Darme cuenta que estoy cuidando mi economía y que no debo de confiarme solo porque ya hubo un cambio en el semáforo para poder retomar la convivencia o poder salir con precauciones. No hay que caer en excesos de confianza.
No hay que dilapidar la economía porque después nos puede ser útil. De hecho, la imagen procura un poco eso, ¿no? Darnos cuenta que esos pequeños ahorros después se vuelven un medio con el cual podemos solventar cosas inesperadas. Darnos cuenta de que tras lo turbulento de la pandemia vendrán tiempos desconocidos, contribuye a cuidar cada peso que se calcula en nuestra mesa. Tampoco hay que olvidar que una vez que acabe la pandemia, las cosas van a ser diferentes. No sabemos cómo vamos a retomar las condiciones en las que estábamos habituados. Puede ser que venga desde las carencias. Ahora retomo lo mío desde las tristezas porque descuidé mis recursos emocionales. Puedo retomar mi cotidianidad desde lo que es la pérdida. Ya no tengo los bienes que antes poseía. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuve que desprenderme de un coche, tuve que desprenderme de algunas propiedades, de algunos bienes, tuve que vender cosas y cuando termine el confinamiento tengo que ver cuáles van a ser esos recursos que ya no poseo, pero también ahí es donde merecerá la atención el detenernos para ver cuál fue la finalidad de haber podido desprendernos de esos bienes, si fue para sustentar nuestra salud o poder sobresalir ante esto que es social y que fue inesperado. También eso nos puede reconfortar. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos atendiendo una cuestión inesperada, básicamente. Tras lo turbulento entonces de la pandemia vendrán tiempos desconocidos y contribuye a cuidar cada peso que se calcula en nuestra mesa. También eso hay que tenerlo en claro. Ahora hay que, como decíamos, como familia o con los amigos también estamos entendiendo esta parte donde muchos jóvenes son roomies, muchos jóvenes conviven con otras personas que no son familiares como tal, pero sí son conocidos. También con ellos podemos sentarnos a ver cómo estamos manejando lo material, lo económico y lo emocional. ¿Por qué? Porque también es claro que está costando trabajo al ser humano enfrentar esta incertidumbre de no saber cuándo va a concluir esto. Madurar la idea del manejo económico es hoy una oportunidad y también viene a ser una responsabilidad de parte nuestra. ¿Por qué? Porque hay que cuidar lo que poseemos, hay que cuidar lo que está en nuestras manos y no hay que descuidarlo como tal. Aterrizando esta parte económica a lo que es el COVID, también se sabe, se tiene entendido mediante muchos medios informativos y muchas fuentes de información que hemos revisado, se sabe que se está invirtiendo dinero considerable a lo que es estos insumos alimentarios o estos insumos de fármaco, donde tal vez el dinero que yo poseía, pues lo estoy invirtiendo para la recuperación de mi familiar, de mi amigo, y hay que ser cuidadosos con esa parte. ¿Por qué? Porque también nos estamos desentendiendo un poco de que hay otros que todavía podrían caer en contagio, no nada más un integrante de mi familia, no nada más un pequeño, una pequeña, mi pareja, mis hermanos, también puede ser que otros puedan caer en contagio. Ese es el temor básico que tienen las familias, el que si ya está una persona contagiada, no vaya a hacer que otro se contagie y los recursos tengan que compartirse, y si de por sí ya eran escasos, pues estaremos angustiados o estaremos en el sufrimiento de qué más tendremos que hacer si tenemos que repartir los recursos con otros que puedan llegar a infectarse. También en la cuestión de los amigos, ojo, ¿por qué? Porque muchas veces nuestros familiares tienden a salir o a convivir sin saber si en algún momento esa convivencia nos puede exponer a ser contagiados, y si yo regreso al lugar donde cohabito con otros compañeros, con otros amigos, en el desconocimiento de si me contagié o no, si de por sí ya estamos invirtiendo economía para poder pagar un lugar en el cual entre 3, 4 o 2 nos repartimos los gastos, saber que estaremos muy vulnerables económicamente, materialmente o emocionalmente si tanto tú como yo me contagio, pues eso hay que tenerlo muy en claro. No hay que, como decíamos hace un rato, exceder en confianza y creer que algo no nos va a ocurrir cuando claro que nos puede ocurrir. Todos somos vulnerables y todos tenemos que atender a lo que son las formas en las que podríamos caer contagiados.
ya que veo que los recursos con mi familiar contagiado o mis familiares contagiados está siendo limitado. Ahí es donde más debe de ceñirse uno a esta idea inicial de la lámina, de empezar a ver cuáles consumos ahorita son necesarios, cuáles son vitales y cuáles no lo son. Y confiar en que eso tiene un nombre: responsabilidad económica. Me responsabilizo del manejo de mi economía, y no porque ahorita no haya medios a los que yo estaba acostumbrada o estábamos acostumbrados familiarmente, no quiere decir que por hacer esta restricción económica no los podamos retomar después, una vez que tengamos mayores certezas, una vez que podamos saber que alguien ya se recuperó ante la enfermedad, una vez que sepamos que todos ya nos hemos repuesto y podemos tener mejor manejo, mejor control de la economía. También ahí hay que atenderlo. Y en las cuestiones que tienen que ver dentro de la familia con adultos o adultos mayores, también hay que comunicar con ellos cuál es el deseo o cuál es la intención de poder atenderles en nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros seres adultos mayores o nuestros adultos tienden a sacrificarse. Ellos dicen, no gastes ya en mí, no tiene caso, yo ya no me voy a reponer. Si a eso le sumamos que en nuestra familia puede haber personas que estén con enfermedades colaterales, ya lo sabemos, diabetes, insuficiencias, por decirlo, los más comunes, los que más nos exponen, la hipertensión también, no porque ellos sean los adultos o los que tengan mayor edad, quiere decir que les tenemos que anular en su opinión o les tenemos que hacer demasiado caso cuando ellos dicen no inviertan en nosotros. Como decíamos al principio, los recursos emocionales. Hay que hablar sinceramente, hay que hablar con franqueza, hay que hablar con objetividad, y si nosotros podemos restringir economía para que en nuestros adultos mayores también haya ese cobijo o haya ese cariño manifiesto, eso para ellos es fundamental. Como adultos mayores, ellos ya se sienten muchas veces en las tristezas. ¿Por qué? Porque ya de por sí nos queda poco tiempo desde su punto de vista, porque uno no sabe en qué momento se va a ir, aunque seamos jóvenes. Muchas veces ellos prefieren ese sacrificio, ya no quieren que se invierta en ellos y prefieren que se invierta en alguien más o en los más jóvenes. Hay que ser sinceros y decir cuánto me ayuda a mí el que estés vivo, que estés a mi lado o que estés con nosotros, y si es necesario invertir, claro que vamos a invertir en ti. Y ojo, amplíenlo. Tanto vamos a invertir en los recursos económicos como en los recursos materiales y en los recursos emocionales, para que ellos no queden situados en esta parte de que solo soy dinero para ellos, soy una inversión, soy una carga. No, eres más que eso para nosotros, eres también una inversión emocional. No sé cómo vaya a estar yo si tú no estás y qué va a pasar con mis emociones. Ahí es donde podemos transparentar lo que es la verdadera conciencia de vida, podemos transparentar lo que verdaderamente está surgiendo al interior de nosotros cuando los vemos enfermos, cuando los vemos vulnerados, cuando sé que alguien de mi familia está inestable, está frágil. Es momento para tomar estas situaciones y hacer ver lo que auténticamente hay en nuestro interior. Y subrayemos eso con nuestros adultos mayores y también con nuestros pequeños. Hablemos, porque ellos, los pequeñitos, caso contrario, tienen temores, ya no la tristeza de que ya no se va a invertir en mí, sino tienen temores de me puede pasar algo a mi papá, me puede pasar algo a mi mamá, abuelos, nos puede ocurrir algo, si mi hermanito se contagia, mi papá me va a contagiar. Hablemos y hagamos de ver que mientras se tengan recursos, mientras se tengan medios, claro que los vamos a invertir con la familia, con todos, con cada uno, los vamos a repartir para que nadie se sienta en desigualdad, y también con los amigos, saber que, pues mira, mientras estemos aquí emocionalmente sólidos, veremos el modo de generar recursos materiales o recursos económicos. Mira, mientras estemos como amigos y compartamos, cohabitemos, pues vamos a buscar los medios o las condiciones para que ningún recurso quede mermado por haber desatendido ya sea el recurso emocional, el recurso económico o el recurso material. Entonces, pongamos también especial atención
con nuestros adultos mayores y con nuestros pequeños. Eso nos hace más conscientes a todos y se puede obtener mucha riqueza de esta experiencia. Ante los momentos de mucho desastre, de mucha incertidumbre o de mucho temor, es cuando también aflora las mejores condiciones del ser humano, cuando se puede sorprender de lo que había en su interior y que a lo mejor tuvo que llegar algo de esta magnitud para poder poner frente a nosotros lo que eran las verdaderas posibilidades. Entonces, vamos a ir centrando lo que son unas ideas generales, también para poder ir tomando elementos de los recursos materiales, de los económicos o de los emocionales para darlos al servicio de los nuestros, de los que amamos, la familia, los amigos y también en nosotros mismos. Si hoy es viable dar apoyo, ayuda, auxilio o como quieran nombrarse a los nuestros, entiéndase familia o amigos, es conveniente hacerlo. Hoy es viable dar ese apoyo, esa ayuda, ese auxilio a los nuestros y es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque esto humaniza. Es muy reconfortante sentir el apoyo, la ayuda o el auxilio. Hay que aceptar cuando se nos quiere ayudar. A nuestros adultos mayores hay que decirles eso, acepta mi ayuda, no porque la edad sea aparentemente una condicionante, quiere decir que ya vamos a negar las ayudas, no. Hay que permitirnos el apoyo, hay que permitirnos el auxilio, hay que estar dispuestos. ¿Por qué? Porque quienes no pueden brindar el apoyo, pese a que tienen los recursos, también se sienten lastimados muchas veces, se sienten heridos. Estamos en condiciones muchas veces de brindar. ¿Por qué? Porque los tengo para mí y los puedo compartir, me puedo solidarizar. El que haya negativas también puede lastimar y nos puede mermar los recursos emocionales, como decíamos. El que también estemos dispuestos a ser apoyados, ayudados o auxiliados, nos va a completar como individuos. ¿Por qué? Porque en otros momentos nosotros hemos apoyado, hemos ayudado o hemos auxiliado. Muchas veces se ha escuchado esta frase, ¿no? De tú ama sin condiciones, no importa si no te aman, no, al contrario, tenemos que estar completos. Así como amo o así como puedo dar cariño, tengo que permitirme recibirlo para saber qué se siente el recibir. Así como doy, recibo, tengo que ver ambas vertientes, tengo que ver ambas sensaciones. Hay que buscar vivirnos en ambos, como lo dice aquí nuestra lámina. Si nosotros también somos flexibles o somos maduros para permitir ese modo de entregarse del otro conmigo, pues también no sabemos cuánto recurso emocional vamos a generar en él gracias a que somos accesibles, gracias a que hoy las condiciones así lo disponen y estamos en la opción o en la posibilidad de flexibilizar y podemos aprender mucho de esto, del recibir el apoyo, la ayuda, el auxilio o brindar el apoyo, la ayuda o el auxilio. Si tenemos claro que hay seres con quienes cohabitamos o si hay únicamente uno, porque también muchas veces hablamos de familias amplias, numerosas, de amigos abundantes, hay condiciones donde las familias o los amigos son escasos, son pocos. Aunque hubiese únicamente uno, sea una pareja, un hijo, un amigo, brindémonos. También con ellos existe la posibilidad. Hablemos de los recursos que tenemos, aunque seamos dos, aunque solo estemos tú y yo, y aunque digamos que no hay otras redes de apoyo que nos puedan brindar alternativas, no importa, mientras estemos tú y yo podemos generar las condiciones emocionales, materiales y económicas. Incluso cuando los grupos llegan a ser pequeños, pues existe mayor posibilidad de compensar lo que son las necesidades, ya que podemos disponer de mayores recursos para nosotros que somos pocos. Hablemos de los recursos que están ahí y hay que sumarlos. ¿Qué mejor que sumarlos? Y si no llegan a estar esos recursos, entonces hay que buscarlos, para que en esa búsqueda también nosotros veamos hasta dónde podemos llegar, ya que no queremos quedar amenazados, no queremos quedar expuestos o no queremos quedar ante la incertidumbre de qué va a pasar. Hay que procurar fortalecernos ante los temores. ¿Por qué? Porque a partir de eso saldremos en la búsqueda de nuevos recursos. Ahí podemos buscar. No es una vía, aunque exista, dejar que la incomunicación, los orgullos, el recelo o la antipatía, cosas muy humanas, sigan alejándonos como seres que sienten
ahora que podemos aproximarnos con humildad y sensibilidad para fortalecer los núcleos. ¿Cuántas veces no hemos visto que por esto que se mencionó, que por incomunicación, que por los orgullos que cada uno tiene, que por las antipatías o los recelos, cuánto no hemos visto el alejamiento, cuánto no hemos visto las distancias, cuánto no hemos visto que dejamos de brindar las condiciones que podrían allanar nuestros caminos y ayudarnos a sobrellevar esto que está muy frente a nosotros. Si nosotros consideramos que esta no es una oportunidad para humanizarnos, como decíamos, pues quién sabe qué otras cosas tendremos que vivir para humanizarnos. No es por una cuestión meramente tanatológica, pero no tenemos que esperar a que llegue una muerte, un fallecimiento para ahora sí tener la conciencia de decir por qué no hice lo que tuve oportunidad de hacer. Entonces ahorita hay que analizar esos recursos que tenemos también para que no haya cosas que nos impidan el acercamiento, no haya obstáculos con los míos, familiarmente hablando, con los míos, si es que son amigos. Hay que dejar de lado estas cosas que lo único que han hecho es entorpecer el poder sensibilizarnos ante las cosas que nos ocurren y ante las cosas que ocurren en el mundo. Si nosotros nos permitimos remover, como decíamos, estos elementos y al contrario, damos pie a la comunicación, damos pie a lo que es la simpatía, la empatía, el entendimiento, la comprensión, eso nos va a ayudar a fortalecer los núcleos. Qué mejor que ver que mis padres, que mis abuelos, que mis hermanos, que mis amigos ahorita se mostraron. ¿Por qué? Porque eso también me puede impulsar anímicamente, eso me puede brindar, como lo dijimos hace un momento y como lo dijimos al principio, eso me puede dar recursos vitales, emocionales, de contento o alegría, porque si me siento amado, y si veo que alguien olvidó un recelo, una antipatía por algún orgullo que guardábamos, tal vez eso me puede dar el suficiente sentido, el suficiente argumento para querer luchar para vivir, querer luchar para continuar y hacer una batalla dual donde podamos salir adelante ante lo que estamos viviendo. Entonces, si permitimos esto, se fortalecen núcleos, fortalecemos vínculos y como muchas veces lo vemos, ¿no? A veces hacemos memorias o retrospectivas donde decimos, ¿te acuerdas de aquella vez que nos pudimos sobreponer ante la circunstancia? ¿Te acuerdas de aquella vez que nos pudimos sobreponer ante los temblores del 85, ante los temblores del 2017, ante las enfermedades de nuestros hijos, ante las circunstancias de nuestros padres? En lugar de mortificarnos, ahorita podemos vivificarnos con esas memorias y podemos vitalizarnos si es que podemos disponer de los medios suficientes para atender a lo que está en este momento demandando algo mejor en nosotros. Se fortalecen núcleos, se fortalecen vínculos, se fortalecen relaciones humanas. De esto podemos salir totalmente renovados y con bríos, totalmente renovados y con confianza. Y ahí sí nos preguntaremos, ¿qué más será aquello contra lo que podré sobreponerme? Tal vez ahí nosotros veríamos que el ser humano tiene esa virtud o esa facultad de poder ir pese a la adversidad y entonces hay que detenernos a analizar los recursos que poseemos. Hoy el episodio pandémico puede acercarnos y cimentar el cuidar y el cuidarnos, lo cual en la decisión de cada quien ya puede ser una virtud. Si yo no he cuidado, hoy tengo la oportunidad de cuidar. Si yo no he cuidado mi salud, hoy tengo la oportunidad de darle mayor conciencia al cuidado de mi salud. Si yo antes no le he dado un recurso amoroso, un recurso de alegría a los seres con quienes convivo, sean familia o sean amigos, hoy lo puedo hacer. Hoy tengo la posibilidad, qué bueno que el hoy todavía existe para mí para poder brindar ese recurso. Si tengo el recurso material más no económico, pues si quieres te brindo esta habitación, aquí te puedes recluir, aquí te puedes aislar, aquí puedes tener un espacio, aquí puedes tener un medio, aquí te puedo brindar yo esas sábanas limpias, te puedo brindar ese gel, te puedo brindar ese cubrebocas, esta mascarilla, yo aquí te puedo brindar, te cuido y mientras te cuido también me estoy cuidando. El que yo pueda saber que tengo el recurso
material, tengo el recurso emocional y también tengo el recurso económico, qué bien, eso puede prevenir un tanto el que esté vulnerable o esté expuesta o expuesto ante las condiciones que ahorita estamos viviendo, pero hay que detenernos, como lo venimos diciendo, ante esta cuestión de poder cuidar. Cuidemos a los otros y cuidémonos nosotros. Si nosotros, valga la redundancia, no nos permitimos aprender de lo que es este episodio, va a ocurrir como muchas veces en la vida. Parece ser que ante las desgracias o parece ser que ante lo lamentable de las pérdidas, los fallecimientos, no hubo algo que nos concientizara. Y si nosotros estamos dispuestos a perder esa oportunidad de tomar recursos y ponerlos a disposición, después ya no vamos a tener quizá la oportunidad de haberle dado algo a alguien que lo necesitaba, algo a alguien que lo requería. No vamos a saber qué dichoso se puede sentir uno por haber brindado un contento, una habitación, una sábana limpia, mi presencia o este recurso económico. Después me lo puedes devolver si te es posible, pero hay más con lo que nos podemos nosotros congraciar si aprendemos a detenernos y evaluar los recursos que en este momento poseemos. Y pues básicamente en esto es en donde nos tenemos que detener a pensar el día de hoy, en cómo voy a apoyar a mi persona, a mi familia y a los amigos. Si yo veo que hay condiciones para mí, no debo de sentirme egoísta si en algún momento no tengo la fortuna de poder compartir lo que en este momento poseo. Si los tengo para mí, con eso puedo sentirme tranquilo o tranquilo. Son mis posibilidades y tampoco debo de sentirme culpable por no poseer otras. Son circunstancias y tampoco hay que venirse abajo si no se puede ayudar. Si yo me ayudo, tal vez por ahora con eso es suficiente. Y si sí hay condiciones, ya sea emocionales, de bienes o de economía y los quiero compartir, pues enhorabuena. ¿Por qué? Porque en el compartir también se puede obtener mucho de uno mismo y nos podemos básicamente humanizar. Son preámbulos, como decíamos, cada quien tiene que analizar al interior de su hogar o con las personas con quienes convive cuáles son los recursos que se poseen, y estos son los que hemos visto que ayudan demasiado a lo que es este fenómeno pandémico en el cual nos hemos visto inmersos, y que si ya lo hemos vivido hace años con lo que fue el H1N1, la influenza, y hoy lo vemos con el nombre de COVID, no descartemos que en el futuro lo veamos bajo otros nombres, pero aprovechemos esta oportunidad para renovarnos y humanizarnos. Y entonces, pues, ojalá y haya sido útil para ustedes esta plática, esta conversación. Si se quedan con un elemento, entonces la reunión fue de mucha utilidad. Y si no existen las condiciones, bueno, vamos a ver si alguien está en disposición a ofrecernos esto. ¿Sabes qué? Escuchamos esto en una plática, escuchamos esto en una conversación. Yo no lo poseo, pero tal vez tú, como hermano, como padre, como amigo, tienes las condiciones, te lo permitirías. Todo esto nos puede ayudar a saber más de nosotros. Pues un gusto, como siempre, coincidir con ustedes. Si en otra oportunidad tenemos la oportunidad de vernos, qué bien, y si no, pues espero que esta oportunidad haya sido benéfica para todos.